Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia, que es la gramática. Muy bien, yo sé que la gramática no es un tema de los consentidos de ustedes, pero vamos a tratar de analizarlo de una manera tranquila y muy básica para que todos podamos entender. ¿De acuerdo? Empecemos con nuestro repaso básico. Empecemos por definir qué es gramática. La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones. Es decir, cuando decimos oraciones o enunciados, la gramática nos ayuda a definir qué tipo de palabras están dentro de la oración, cómo se relacionan y cuáles son las reglas de uso de estas palabras. Vamos a empezar poco a poco con el análisis gramatical de los enunciados. Así que vamos a hablar sobre el sujeto y el predicado. Yo sé que esto ustedes ya lo saben porque desde la primaria les han enseñado acerca de estos dos conceptos de sujeto y predicado. Así que esto lo vamos a tomar casi como un repaso. Hablemos del sujeto. ¿Qué cosa es el sujeto de una oración? Bueno, el sujeto es de quien se habla en la oración. Toda oración nos dice algo sobre alguien y eso es el sujeto, de quien se está hablando en la oración. Veamos unos ejemplos. ¿De quién se habla en las siguientes oraciones, muchachos? Pongan atención. La oración dice, los esposos de mis hermanas son mis cuñados. ¿De quiénes estamos hablando en esta oración? Pues de los esposos de mis hermanas. Ojo, muchachos, no se vayan a equivocar y piensen que el sujeto solamente son los esposos. Tiene que ir acompañado de todas sus características. No son cualquier esposo, son los esposos de mis hermanas. Entonces, no le quitemos sus acompañantes a los sujetos, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos Juan. Ajá, pero ¿qué Juan? Es Juan Pérez. Ah, bueno, entonces ya sabemos a qué Juan nos referimos. Entonces, sujeto, los esposos de mis hermanas. Siguiente ejemplo. Todas las plantas verdes tienen clorofila. ¿De quién estamos hablando en este enunciado? De todas las plantas verdes. ¿De acuerdo? Tenemos que poner todo completo como sujeto. No solamente las plantas. ¿Cuáles plantas? Pues las plantas verdes. ¿Y cualquiera? ¿Una? ¿Otra? No, son todas las plantas verdes. De ellas estamos hablando en este enunciado. Por eso, todo eso es el sujeto. Ahora pasemos con el predicado. El predicado, ¿qué es? Bueno, es lo que se dice del sujeto. Ya identificamos de quién hablamos en la oración. Ahora vamos a ver qué se dice de esa persona o de esa cosa que se habla en la oración. Eso es el predicado, ¿ok? ¿Qué se predica? ¿Qué se dice del sujeto? Va con los ejemplos. Entonces, ¿qué se dice de los sujetos de estas oraciones? Vamos con la primera oración. Mi primo Juan vive en la casa de los abuelos. Algo que ustedes ya saben, el sujeto aquí es mi primo Juan. Bueno, ¿qué se dice del primo Juan? Pues que vive en la casa de los abuelos. Todo eso se dice del primo Juan, ¿ok? No lo cortemos. No nada más me digan que Juan vive en la casa. No, Juan vive en la casa de los abuelos. Todo eso es parte del predicado. Segundo ejemplo. La rosca trajo 8 muñecos de porcelana. Vamos a recordar. Sujeto, ¿de quién hablamos? De la rosca. Muy bien. ¿Y qué decimos de la rosca? Que trajo 8 muñecos de porcelana. Era una buena rosca. Ya viene en época de Reyes, ¿recuerdan? Bueno, entonces, el predicado es trajo 8 muñecos de porcelana. ¿De acuerdo? Bien, les voy a dar un tip muy importante que lo van a entender al final cuando veamos el concepto de verbo. Siempre dentro del predicado va el verbo.
Eso es una regla de oro. Siempre dentro del predicado vamos a encontrar al verbo. En el caso del primer enunciado, el verbo es vive. En el caso del segundo enunciado, el verbo es trajo. ¿Ok? Sigamos. Ahora pasemos con los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Bueno, los sustantivos, que también se llaman nombres, se definen como todas aquellas palabras que tienen la función de nombrar objetos, animales, personas o fenómenos abstractos. ¿Qué significa eso de fenómenos abstractos? Bueno, son cosas que no son tangibles, que no las podemos ver o que no las podemos tocar, pero existen, como por ejemplo el amor. Nunca hemos visto caminar al amor en la calle. Es un objeto abstracto. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, son las palabras con las que nos referimos o llamamos a las cosas que existen en el mundo que conocemos. Es decir, con las palabras que nombramos a las cosas, esas son sustantivos. ¿De acuerdo? Veamos unos ejemplos. Tenemos 4 imágenes, ¿ok? Y de estas imágenes podemos derivar varios sustantivos. Veamos el primero. Lo primero que viene a nuestra mente es que eso es un avión. Habrá quien diga, pues también podría ser un aeroplano. Puede incluso pensar que eso significa un viaje. Podemos decir cielo o incluso turbina porque las vemos desde acá. Todas estas palabritas son sustantivos porque nos ayudan a nombrar cosas que son las que vemos en la imagen. Bien, vamos con el otro ejemplo. Vemos una cama. Evidentemente, esa es la primera palabra que se nos ocurre. La palabra cama nos ayuda a nombrar eso que estamos viendo ahí. Por eso es un sustantivo. Igual que almohada, incluso podemos decir cuando vemos una cama, estamos pensando en descanso. Se dan cuenta que el descanso no es algo material, es algo abstracto, pero lo nombramos con la palabra descanso, y eso lo convierte en un sustantivo. Lo mismo pasa con sueño. Vamos con otra imagen. Vemos ahí algo de comida. La palabra comida es un sustantivo. Nos ayuda a nombrar eso que estamos viendo. Y también podemos decir pan, incluso podemos decir hambre, desayuno o alimento. Todos ellos son sustantivos, nos ayudan a nombrar las cosas. Y por último tenemos una imagen y podemos decir, ah, son amigos. ¿Se dan cuenta? Esa palabra amigos nos ayuda a nombrar eso que estamos viendo. Juego, amistad, partido, emoción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, los sustantivos nos ayudan a nombrar las cosas. Sigamos. Vamos con los ejemplos en las oraciones. ¿Qué cosas ves nombradas en estas oraciones? Primera oración. Los esposos de mis hermanas son mis cuñados. Sustantivos, esposos, hermanas y cuñados. ¿Ok? Segunda oración. Todas las plantas verdes tienen clorofila. ¿Qué cosas estamos nombrando? Las plantas y la clorofila. Muy bien, esos son los sustantivos. Continuemos. El adjetivo, vamos con los adjetivos. El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementaria a su significado. El adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando en género y número. ¿De acuerdo? Entonces, el adjetivo es el gran acompañante de los sustantivos. ¿Por qué son acompañantes? Porque nunca los dejan solos. Es casa, el sustantivo casa, por ejemplo, más su acompañante blanca, la casa blanca. El adjetivo acompaña al sustantivo y le da características. Esa es la función del adjetivo. Vamos con los ejemplos. Vemos la imagen del avión. Y entonces, ¿qué acompañantes puede tener? Bueno, es un avión grande, un avión azul, un avión nuevo, un avión de carga, un avión mexicano o un primer avión o primero, ¿de acuerdo? Todos esos son adjetivos que acompañan
al sustantivo avión y le dan una característica. Vamos con el otro ejemplo. Cama. ¿Qué podemos decir de esa cama? ¿Qué características podemos ponerle a la cama? Bueno, puede ser amplia, confortable, matrimonial, vieja, vacía, única. ¿De acuerdo? Esos son los adjetivos, los que nos ayudan a darle características a el sustantivo. Ahora, en este caso, usé los adjetivos después del sustantivo, pero pueden estar antes. Puede ser amplia cama, ¿ok? Puede ser 2 camas, y ese se llama un adjetivo numeral, que se habla sobre números. Bueno, sigamos. Veamos los ejemplos. ¿Qué palabras aportan características a los sustantivos? La rosca trajo 8 muñecos de porcelana. Y señalamos 8 y señalamos porcelana. ¿Por qué 8, muchachos? Porque estamos modificando al sustantivo muñecos. Muñecos es un sustantivo. Y estamos diciendo algo de estos muñecos, bueno, que son 8. Y también estamos diciendo que son de porcelana. Esas son las características de los muñecos. Por eso son adjetivos. Siguiente enunciado. Podemos ver que dice, todas las plantas verdes tienen clorofila. ¿Cuáles son los adjetivos? Todas y verdes. Muy bien, tenemos el sustantivo plantas. ¿Qué características les damos a las plantas? Que son verdes y que son todas, no algunas o ningunas. Son todas las plantas. Estos dos son adjetivos que modifican y le dan características al sustantivo plantas. Siguiente. Hablemos ahora del verbo. El verbo es un tipo de palabra que expresa una acción realizada por alguien, un proceso o un estado. Esto es muy fácil de identificar, muchachos. Los verbos siempre terminan en ar, er o ir. Caminar, correr, dormir y todos los verbos que se les puedan ocurrir siempre expresan una acción. Veamos ejemplos. ¿Qué acciones se observa que realizaron los sujetos en estas oraciones? Mi primo Juan vive en la casa de los abuelos. ¿Cuál es la acción? Vive. ¿Por qué? Porque estamos hablando del verbo vivir. Siguiente ejemplo. Los esposos de mis hermanas son mis cuñados. En este caso, el verbo es son. Se refiere al verbo ser. Pasamos. Vamos a un ejercicio con un análisis más completo. Ok, tenemos aquí el enunciado. Todas las plantas verdes tienen clorofila. Según lo que ya estudiamos, podemos empezar primero por identificar el sujeto. ¿De quién hablamos en la oración? Pues de todas las plantas verdes. ¿Y qué decimos de las plantas verdes? Que tienen clorofila. Por lo tanto, eso es el predicado. Ahora bien, ¿cuáles son los sustantivos? Plantas y clorofila. Con esas palabras estamos nombrando cosas. ¿Cuáles son esas características que añaden información a los sustantivos? Bueno, para el sustantivo plantas tenemos verdes y tenemos todas. El sustantivo clorofila no tiene en este caso un adjetivo que lo acompañe, pero nos falta una palabrita por analizar, que es tienen. Eso ustedes ya deben de saber qué cosa es. No le puse el letrero porque sé que ustedes ya saben que eso es un verbo. Muy bien, muchachos, así es como vamos a analizar las oraciones que les he encargado de tarea para la semana. Espero que no haya dudas y si las hay, no duden en contactarme. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta luego.